Aquí tenemos una sembradora de 8 surcos que es de 30 pulgadas de espacio. Am, las modificaciones que le hemos hecho para hacer no labranza a esta sembradora es que en esta parte de aquí tenía unos limpiadores que esos obstruían un poco. Si los usábamos de esa forma, abrían mucho la cobertura y salía mucho más hierba más rápido. Am, y también tenemos estas son las bolsas que son para darle presión a cada surco. Lo usamos también en tierra trabajada, pero menos presión para la tierra trabajada. Pero ya sí para no labranza, sí usamos más presión para que las navajas corten la cobertura y abran con la tierra y caiga la semilla. Ah, Casi es la modificación que hemos hecho en esta sembradora para no labranza. Y creo que para el siguiente año vamos a hacer otra modificación de las llantas de presión para cerrar donde cae la semilla. Creo que vamos a usar unas como de este tipo para que no se enrede la cobertura en lo que es en medio de estas partes de aquí donde está el fierro y la llanta. Y también hicimos una modificación para echar el fertilizante. Usamos estas líneas aquí, que estas van sobre el medio donde cae la semilla, y después las conectamos a esta otra parte de aquí, que esta parte por aquí sale el líquido y la semilla sale abajo, y esta misma también hace que la compacta hacia abajo a la tierra para que quede más, lo tapan más mejor, quedan más cubridas, más cubiertas. Bueno, aquí también tenemos esta otra, que esta también para darle más presión a las llantas, para también que cierren más donde abre las navajas de enfrente, donde abren la tierra para que caiga la semilla. Aquí también checamos para que tenga buena presión, para que lo cubra el surco y la semilla no quede expuesta, porque el frijol seco es un poco más delicado que el frijol soya. Bueno, sí podemos como en tierra trabajada, eso sí lo usamos esta clase y especialmente donde la tierra está un poco más húmeda, porque si usamos esa clase de rueda en una tierra así algo húmeda, la tierra se compacta más y la planta tarda un poco más en salir. Y hemos usado esta en no labranza, como en ejemplo en el centeno, y sí, este año se enreda mucho por lo mismo, porque casi lo que va cortando la navaja ese queda suelto y lo agarra esta clase de rueda y lo enreda mucho aquí en medio. Y entonces creo que el otro año al ser no labranza, hay que cambiar estas ruedas, poner una como aquellas, para que no tengamos ese problema otra vez. Pero casi que todo lo demás trabaja bien.